Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a María Fernanda Guerrero Mateos, que ella es pasante de la licenciatura de fisioterapia, que tratará con nosotros el tema de tendinopatía de Kerbein. Bienvenida y buenos días. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la presentación, doctora. Sí, como bien dijo, yo soy Fernanda Guerrero, pasante de la licenciatura en fisioterapia, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la tendinopatía de Kerbein, esperando que este tema sea de su agrado. Bueno, para empezar, tenemos que describir lo que es una tendinopatía. Esta patología se caracteriza por la inflamación del tendón, el cual es una estructura que se forma por tejido conjuntivo, el cual está encargado de unir al músculo con el hueso para así poder realizar una fuerza de contracción adecuada para poder realizar los movimientos. Dependiendo de la parte del tendón que se encuentre lesionada y teniendo en cuenta su histopatología, podremos clasificar las tendinopatías con la siguiente terminología. Por ejemplo, si la tendinopatía es reactiva, significa que va a haber una inflamación dentro del tejido tendinoso. Si es una tendinopatía degenerativa, el foco de degeneración va a ser intratendinosa. Si es una peritendinitis, va a encontrarse una inflamación en el tejido peritendinoso con procesos inflamatorios que van a afectar más fácilmente a los tejidos bien vascularizados. Cuando es una tenosinovitis, va a ser una inflamación que ocurre en la vaina sinovial del tendón. Y por último, si es una entesitis, va a ser dolor e irritación causada en la inserción de los tendones con el hueso, y también puede recibir el nombre de tendinopatía de inserción o tenoperiositis. Y bueno, es una forma de lesión por sobreuso del tendón que se caracteriza por el dolor en el área de unión osteotendinosa. Dentro de las causas más comunes para una tendinopatía en general, vamos a encontrar los movimientos monótonos y repetitivos, exposición al frío, factor reumatoide, elección del deporte y nivel de carga con volumen y frecuencia de entrenamientos, los cambios de superficie bruscos, uso de algunos medicamentos, el porcentaje de grasa, la poca flexibilidad y algunos factores genéticos. Hablando más en profundidad con la tendinopatía de Kerbein, esta afecta a los tendones que ocupan el primer compartimento extensor de la mano. Estos son el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Esto va a producir dolor en los movimientos propios del dedo pulgar. Primero vamos a hablar del abductor largo del pulgar, el cual se encuentra situado en el reborde más inferior de la cara radial. Este se origina en el lado cubital posterior al radio y se inserta en la base del primer metacarpiano en su lado radial, y tiene como acción la abducción del pulgar y la abducción de la muñeca. Y por otra parte, tenemos al extensor corto del pulgar, el cual se encuentra situado debajo del extensor común en el dorso del antebrazo, y este se origina en la cara posterior del cúbito y radio y se inserta en la falange proximal del dedo, y como acción tiene la extensión proximal del pulgar y la abducción de la muñeca. Bueno, tenemos que el lecho del compartimento extensor de la muñeca se encuentra situado sobre el borde de la apófisis estiloides del radio. Este es liso, acanalado en un sentido transversal y oblicuo de adentro hacia afuera y de proximal a distal con respecto al eje longitudinal del brazo. Este suele estar dividido a lo largo por un tabique fibroso que separa al extensor de los tendones accesorios. Este canal se encuentra techado por un retináculo conjuntival
cuya función es actuar como fulcro, permitiendo el cambio de dirección de los tendones, al mismo tiempo que impide un desplazamiento lateral. Y bueno, para favorecer el deslizamiento de los tendones, estos se van a encontrar recubiertos por una membrana sinovial que se prolonga alrededor de 1 centímetro fuera del canal en ambos sentidos. Y bueno, tanto los tendones extensores de los dedos trifalángicos como los extensores radiales de la muñeca, estos nacen en la zona epicondílea del codo y siguen, por lo tanto, una dirección longitudinal del antebrazo. Los extensores del pulgar, en cambio, tienen una trayectoria muy oblicua, dado que el primer metacarpiano forma con el antebrazo un ángulo de unos 40 a 50 grados, y bueno, cuando el pulgar está en abducción y en extensión completas. De ahí es la importancia de esta primera polea como fulcro. Los tendones abductor y extensor corto del pulgar se encuentran cubiertos por una polea a nivel de la estiloides radial. Entonces, si se produce un engrosamiento de este tendón o de su vaina por alguna causa aguda, como pueden ser traumatismos repetitivos, el desplazamiento del tendón dentro de esta polea se va a ver alterado, por lo que esta tendinopatía también se puede considerar del tipo de tenosinovitis. Entonces, esta patología habitualmente es de un origen mecánico, como puede ser la irritación de las vainas tendinosas. Esto se debe a la fricción que ocurre dentro del canal osteofibroso. Y bueno, suele ser por la ejecución de pinzas de fuerza entre el pulgar y el dedo índice, o también por movimientos de la articulación radiocarpiana por maniobras repetitivas de la muñeca en desviación radial y cubital. Bueno, en estas circunstancias, los movimientos que se realizan con el pulgar van a producir mucho dolor y molestias, lo que va a llevar a una alteración de la función de la mano, disminuyendo el rendimiento para realizar tareas con esta. Y bueno, en medida que esta inflamación persista, los movimientos de la mano van a hacer que esta lesión se perpetúe con el tiempo. Y bueno, por ejemplo, desde el punto de vista deportivo, la tenosinovitis va a afectar a las personas que practican deportes con raquetas o con palos y que requieren realizar movimientos con la muñeca. Y estos deportes pueden ser como tenis, golf o cuando practican remo también. Y bueno, en cualquier deporte también de contacto en el que se reciba golpes en el área de los tendones que ya mencionamos antes, se puede desarrollar también la patología de forma aguda. Y bueno, algunos pacientes con mucho tiempo de evolución suelen encontrarse poleas muy endurecidas y con varios milímetros de grosor que se pueden palpar. Los síntomas de una patología, de una tendinopatía en general, van a ser dolor, que por lo general se va a describir como un dolor sordo, especialmente cuando se mueve la extremidad o la articulación afectada. Se puede encontrar una hinchazón leve, dolor a la palpación en el transcurso del tendón afectado. Se encuentra mayor sensibilidad en la zona, enrojecimiento o irradiación de calor, dolor nocturno intenso y, bueno, sobrecarga de la musculatura asociada a ese tendón. Y en concreto, en la tendinopatía de Kerbein, la principal molestia es la presencia de dolor en los movimientos de la muñeca y del pulgar, el cual se va a ver asociado con dolor a la palpación en el área de la estiloides radial. En algunos casos se puede palpar incluso un engrosamiento de esta polea, como también puede ocurrir un crépito, o sea, un chasquido en el movimiento de los tendones. También se encuentra dolor en la cara
dorsal del pulgar al cerrar el puño, agarrar algo o girar la muñeca. Entumecimiento, en específico de los dedos pulgar e índice. Se puede encontrar a veces la muñeca hinchada. Suelen referir rigidez al mover el dedo pulgar o en general la muñeca. Y como ya se mencionó, se pueden saltar los tendones de la muñeca y pues también van a presentar dificultad para apretar cosas con el dedo pulgar. Para el diagnóstico de la tendinopatía de Kerbein se va a hacer por la anamnesis y la exploración clínica. Entonces, el paciente suele referir dolor mal localizado en el borde radial de la muñeca o de la mano. Con frecuencia puede encontrarse una hinchazón local sobre la apófisis estiloides por el engrosamiento de esta polea. Y bueno, se debe de realizar la prueba de Finkelstein, la cual consiste en flexionar el pulgar sobre la palma de la mano y luego envolver el dedo con los demás dedos y después flexionar la muñeca hacia el meñique, o sea, del lado cubital. Y si esto provoca dolor en la muñeca del lado pulgar, probablemente va a ser un positivo a tendinopatía de Kerbein. Y bueno, las pruebas por imagen, como las radiografías, por lo general no suelen ser necesarias para diagnosticar esta patología, pero por ejemplo una ecografía de las partes blandas puede resultar como un método adecuado para confirmar el diagnóstico, siempre tomando en cuenta que este método pues lo debe de referir a algún médico. Para su diagnóstico diferencial, es necesario tomar en cuenta que el dolor en el lado radial de la muñeca puede tener múltiples causas. Entonces, las más frecuentes son, por ejemplo, de origen óseo, puede ser una estiloiditis radial por exostosis o reacciones periósticas, consolidaciones en posiciones viciosas de la extremidad distal y del radio o una pseudoartrosis del escafoides. En su origen articular se pueden encontrar malformaciones congénitas, esguinces de los ligamentos y artrosis en el lado radial del carpo, que pueden coexistir por las características similares. Y bueno, los estudios radiológicos y una exploración clínica rigurosa pueden establecer un diagnóstico correcto entre estas. Y por ejemplo, si es de origen nervioso, podemos tener al síndrome de Wartenberg, el cual es una neuropatía compresiva de la rama sensitiva del nervio radial, en cuyo caso el dolor suele ser algo más proximal y cursa con hipoestesia y o parestesias en el territorio radial, pero estas se va a diferenciar con la prueba de Finkelstein positiva, un Brunelli negativo y una prueba de Tinel positiva. Entonces, de esa manera podemos diferenciar el diagnóstico. Y bueno, para su tratamiento vamos a tener en cuenta los siguientes objetivos, los cuales son el aumento de la movilidad articular de la muñeca, disminución del dolor y de la inflamación, disminución de la rigidez articular, recuperación de la funcionalidad, una buena ergonomía postural, una mejor dinámica articular. Se debe de disminuir la probabilidad de volver a lesionarse y una reincorporación a las actividades diarias, laborales y deportivas en caso ya óptimo. Para la primera fase del tratamiento, esta se va a enfocar en el manejo médico de la patología. Por lo general se utilizan antiinflamatorios y reposo de la mano afectada utilizando un inmovilizador del pulgar. En general se van a obtener buenos resultados en los primeros 7 a 10 días, pero los pacientes por lo general se quejan de las molestias que les ocasiona el inmovilizador del pulgar y por esto no suelen tener una buena tolerancia a este tratamiento.
Es importante también tener en cuenta que el uso de un inmovilizador puede provocar una serie de efectos secundarios que son más perjudiciales que el hecho de no inmovilizarse, los cuales pueden ser el anquilosamiento de la articulación, que se traduce como pérdida de la movilidad, atrofia muscular, que va a ser pérdida del músculo y de su fuerza, y pérdida de la propiocepción, que va a provocar inestabilidad articular. Bueno, ya con el tratamiento fisioterapéutico vamos a tener en cuenta, ya que el principal objetivo es la disminución del dolor y de la inflamación, podemos aplicar lo siguiente. En una atención fisioterapéutica se puede complementar con el uso de agentes físicos, por lo cual se ve recomendado el uso de la crioterapia, que es el frío, durante 15 minutos en la zona afectada. Se puede usar también electroanalgesia durante 20 minutos para disminuir el dolor y ultrasonido terapéutico, ya que este genera ondas que penetran dentro del cuerpo, generando así calor, aumentando el flujo sanguíneo, y esto mismo va a relajar a los músculos y los tejidos conectivos, reduciendo de esta manera el dolor y los espasmos musculares. Bueno, después tenemos que la realización de masaje suave sobre la zona afectada en muchas ocasiones va a aliviar los síntomas. Esto se recomienda realizarlo colocando, por ejemplo, el dedo pulgar debajo de la mano y de la muñeca en ligera desviación cubital, provocando una tensión en el tendón para así poder realizar una movilización de la vaina, subiendo un poco hacia el vientre muscular y bueno, ayudando con la liberación de la tensión, ya que se puede encontrar a veces, como ya dijimos, engrosado y en algunas ocasiones también fibrosado el tendón. Entonces, como podemos ver en el video de en medio, vamos a palpar desde el tendón y subir un poquito dando estos movimientos de la polea. Y también se puede subir un poco más, como en el video que se encuentra del lado derecho, más al vientre muscular. Y la ventaja de este masaje es que se puede realizar, o sea, te lo puedes realizar tú mismo, pero si no, también puedes solicitar ayuda de alguien más. También es importante realizar movilizaciones pasivas en el dedo pulgar y de la muñeca. Estas movilizaciones se hacen a lo largo de todo el rango de movimiento de esta articulación. Y bueno, estos ejercicios se consideran pasivos porque el paciente no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo, sino que alguien más tiene que mover los músculos y las articulaciones a través de todo el rango de movimiento. Y bueno, estas movilizaciones se van a realizar en todos los movimientos del dedo pulgar, ya sea tanto en la oposición, en la extensión, en la flexión, en la abducción y aducción. Y pues también se recomienda realizar en todos los movimientos de la muñeca. Posteriormente, si ya no hay dolor, se va a indicar estiramientos pasivos para la muñeca y el pulgar. Esto tiene como objetivo principal conseguir una disminución de la tensión flexora para aliviar a la musculatura extensora del pulgar, que es la que acaba dando los problemas de dolor e inflamación. Y bueno, para realizar el movimiento se debe realizar una extensión del dedo pulgar, una desviación cubital y flexión de la muñeca, o con ayuda, por ejemplo, de una pared o de una mesa, se hace lo mismo. Se extiende el dedo pulgar, se realiza una pequeña desviación cubital con ayuda de la otra mano para separar a los dedos al dedo pulgar de los demás dedos, y se tiene que realizar hasta que se sienta el estiramiento de la musculatura. Esto tiene que ser obviamente a tolerancia y bueno, este estiramiento se recomienda realizarse
durante 20 a 30 segundos y se recomienda que se repita al menos 3 veces. Bueno, también posteriormente se debe de comenzar a fortalecer la musculatura comprometida, y para esto podemos empezar con ejercicios isométricos, que estos son realizar una resistencia a la tensión de un músculo y mantenerlo en una posición estacionaria al mismo tiempo que se mantiene la tensión. Entonces, estos ejercicios son especialmente útiles para personas que se encuentran recuperando de lesiones que limitan los rangos de movimiento. Se puede iniciar, por ejemplo, con una pelota. Vamos a tomar una pelota de esas que son como de espuma, que sí tienen un poco de rigidez, pero se pueden apretar. Esta pelotita se puede apretar durante 5 segundos por 5 segundos de descanso, y se puede hacer en repeticiones de 10 por 3 series. Y después podemos realizar lo mismo, pero ahora únicamente utilizando el dedo pulgar y el dedo índice para fortalecer más en específico estos tendones. Igual se aprieta durante 5 segundos y 5 segundos de descanso por 10 repeticiones. Para trabajar más en concreto la musculatura flexora, podemos usar una pinza de ropa, la cual igual la vamos a mantener apretada durante 5 segundos y descansamos. Y, por ejemplo, para trabajar la musculatura extensora con el uso de una liga, podemos ayudarnos con el dedo índice. Primero, nada más estirar dedo índice y pulgar, y después ya podemos ayudarnos con los otros dedos. En la parte de abajo, como pueden ver, puse algunos aparatos que son específicos para fortalecer los dedos y la mano. Posteriormente podemos comenzar a fortalecer de manera un poco más global los músculos de la muñeca. Primero se inicia con el uso de una liga de resistencia para realizar desde una postura neutra y con una resistencia moderada todos los movimientos, como puede ser desde una posición neutra y el movimiento de extensión. Después regresamos, el movimiento de flexión, desviaciones radiales y cubitales, que son desviaciones hacia los lados. Y bueno, estos ejercicios forman parte de un programa de fortalecimiento para la inestabilidad, ya que como cuentan con un estímulo propioceptivo para aumentar la demanda de contracción de los grupos musculares que estamos trabajando. Ya posteriormente se debe de progresar con el uso de mancuernas, aumentando poco a poco el peso y el número de repeticiones. Y de igual manera, estos ejercicios se recomiendan iniciar con repeticiones de 10 por 3 series. Para trabajar la pérdida de sensibilidad que puede verse ocasionada tras una lesión articular y el periodo de inmovilización, se va a intentar trabajar logrando una mayor habilidad posible. Y bueno, esto va a dar estabilidad a la muñeca con estímulos propioceptivos, como por ejemplo la presión ejercida sobre la misma articulación y la resistencia contra otro objeto. Para empezar, podemos ocupar una base un poco inestable, donde podemos poner una pelota, y se va a tratar de mantener la pelota sobre esta tabla. Esto va a tener una eficiencia neuromuscular, ya que las fuerzas multidireccionales que genera el giroscopio van a provocar contracciones musculares reactivas. También se realizan ejercicios pliométricos con una pelota. Estos ejercicios son movimientos rápidos de extensión y retracción del tipo de lanzamiento, que contribuye también a mejorar la capacidad anticipatoria de los distintos grupos musculares de la muñeca. Entonces, podemos agarrar una pelota y lanzarla hacia abajo y ahí mismo atraparla, y después con la misma pelota lanzarla hacia arriba y atraparla. Y también pues con estos ejercicios podemos con un tubo apretarlo hacia abajo
en repetidas ocasiones y de igual manera se puede mantener la contracción del músculo y después hacia arriba lo podemos apretar y también para trabajar un poco más se puede enrollar un tubo o una toalla en direcciones contrarias con una muñeca con la otra. Y por último, también podemos hacer los mismos ejercicios, pero con el uso de una pelota apoyándola contra una pared. Podemos realizar una presión y pasar esta pelota por toda la palma de la mano en direcciones hacia arriba, hacia abajo, después hacia un lado, hacia el otro y después en círculos. Y siempre manteniendo la presión y que pase por toda la palma. Para la reincorporación deportiva se puede comenzar con el uso de vendaje funcional durante los entrenamientos y también durante partidos en caso de ser necesario. El principal objetivo va a ser evitar la hiperextensión y la hiperseparación del dedo pulgar, sobre todo a nivel de la articulación metacarpofalángica. Para realizar este vendaje se debe de colocar el dedo pulgar en una posición funcional donde no exista dolor. Y bueno, se colocan tiras de estabilización del primer dedo, se inician en la cara dorsal de la mano y se van superponiendo desde la zona proximal hasta la zona distal. Entonces, como podemos ver en la imagen que coloqué, se realiza un primer anclaje en la muñeca, después se realiza una banda cruzada desde el dorso de la mano hasta la muñeca, pasando por el dedo pulgar, y después se realiza una banda desde la cara dorsal hasta la cara palmar, abrazando el pulgar, y se va a repetir este anclaje durante todo el vendaje hasta que quede ya más protegida la zona del pulgar y que se sienta una ligera restricción del movimiento, porque no tiene que limitar por completo el movimiento, sino nada más limitar la hiperextensión del dedo. Y ya por último paso va a cerrarse este vendaje con un anclaje. Y bueno, por último, tenemos que hablar acerca de la prevención de esta patología. Los pacientes deben de ser aconsejados para evitar movimientos que provocan dolor, como los que implican giros de la muñeca y pinzas con el pulgar. Esto se debe de modificar en la actividad. Y bueno, hay que evaluar y modificar la ergonomía del puesto de trabajo, junto con las afecciones para adaptar una dirección neutra de las muñecas y las manos en articulaciones como pues en actividades como por ejemplo teclear o en sus actividades deportivas. Y esto va a ayudar a disminuir el uso repetitivo de los tendones comprometidos. En algunos casos, esta enfermedad no puede prevenirse, sin embargo, siguiendo algunas pautas puede reducirse de forma significativa las posibilidades de padecerla. Y como ya se mencionó, se deben de evitar movimientos repetitivos que sobrecarguen la zona, además de evitar sobreesfuerzos con la muñeca. Es decir, se debe de evitar levantar objetos muy pesados o cargar con gran cantidad de peso, por ejemplo, en el gimnasio. Y bueno, por último, es recomendable realizar estiramientos de la muñeca tras la práctica de actividades deportivas que impliquen el uso de esta. Y como se ha explicado en el caso de la enfermedad de Kerbein, un diagnóstico temprano va a ser muy importante para poder minimizar las consecuencias sobre la actividad diaria de este paciente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada. Tenemos una pregunta de María Rubí. Dice, ¿qué pasa si el dolor solo es en los dedos? ¿Podríamos pensar en esta patología si el dolor solo es en los dedos? Esta patología es característica del dedo pulgar, o sea, tiene que ser específicamente en la zona del dedo pulgar. Pongo una imagen para que sea un poco más claro, pero no, sí es en general en otros dedos,
podríamos pensar de otro tipo de patología, porque esta tendinopatía se caracteriza por dolor en esta zona de la muñeca y es específica del dedo pulgar. Sí, seguramente si el dolor es en los dedos, podríamos pensar en alguna otra cosa. ¿Y qué tanto tiempo necesitamos de inmovilizar la zona al inicio del tratamiento? Un reposo efectivo va a ser desde una semana hasta 15 días, pero ya estamos exagerando. Y, por ejemplo, tiene que ser una inmovilización parcial, o sea, sí se debe de limitar los movimientos, pero no, por ejemplo, poner un cabestrillo o colocar un yeso o una férula, porque eso ya está mal, como ya hablamos, va a tener más consecuencias que el beneficio de inmovilizarlo. Ok, sí, digamos que es solo para limitar cierto movimiento, no para Sí, inmovilizar sí, completamente, ¿no? Ok, en efecto. pues muchísimas gracias. No sé si tiene algún comentario para terminar, por favor. Pues les recomendaría que, como en todo tipo de lesión, si desde un inicio están comenzando a sentir un dolor o algo así, acudan con un especialista para que los revisen y que así no se perpetúe más la enfermedad o la patología y pues entre más rápido se atiendan y se dé un diagnóstico certero, va a ser más fácil que esta patología no avance más o no se vuelva de más crónico. Sí, nosotros hemos visto muchos pacientes, por ejemplo, que tocan algún instrumento, o Sí, los meseros, o los pianistas. Es muy frecuente y mucho es por este trabajo repetido en esa zona. sí, Entonces, como claro. usted bien lo menciona, hay que diagnosticarlos oportunamente y tratarlos oportunamente, porque entre más crónico se va haciendo este padecimiento, la posibilidad de que tengan que ser operados, tener un tratamiento quirúrgico es más alta. Entonces, sí, la recomendación siempre es acudir a un profesional que tengan un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Muchísimas gracias, licenciada, y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.